ser del mismo dominio que la clave principal de la relación con la que se vincula departamento. Los valores que asuma este campo no solo tienen que pertenecer al dominio, sino que tienen que estar almacenados acá. O sea, tienen que existir almacenados en la tabla departamento. Yo no puedo poner acá un número que no exista acá. ¿Se entendió? Entonces, si yo miro esto, ¿puedo decir, mirando esto, que un proyecto pertenece a un departamento? Sí. ¿A qué proyecto pertenece el departamento 10? Al departamento 5. ¿A qué departamento pertenece el proyecto 30? Al departamento 4. ¿A qué proyecto pertenece ¿A qué departamento pertenece el proyecto 20? Al departamento 5. ¿A qué proyecto pertenece el departamento reorganización? Al departamento 1. Ahora, estos valores existen acá. Todos. El 5 está. El 4 está. El 1 está. Fíjense que estos valores se pueden repetir. ¿Por qué se pueden repetir? A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Acá necesariamente el dominio son los números que están almacenados en la clave principal, o el dominio puede ser más grande. No. El dominio tiene que ser exactamente igual. Y aparte de eso, los valores tienen que estar almacenados acá. ¿Por qué el dominio tiene que ser igual? Porque cuando nosotros, a ver, razonemos con informática. Dominio para mí va a ser el tipo de dato. ¿No? Entonces, si yo digo que esto es entero, yo no puedo decir que este es real. Porque estoy estableciendo un vínculo. ¿Sí? Recordemos eso, informática. En informática, cuando hablamos del dominio, que lo vimos la semana pasada, el conjunto, el dominio me va a determinar el conjunto de valores. Cuando uno implementa ese dominio, no es más que el tipo de dato. Entonces, si yo tengo dos variables que tengo que relacionar, tienen que ser del mismo tipo. Si no, me puede producir truncamientos, errores. ¿Sí? Vayamos a informática básica. Entonces, por un lado, yo digo, tienen que ser el mismo dominio. Entonces, estos valores, que obviamente tienen que ser valores del conjunto de dominio tienen que estar almacenados. Son dos características distintas. Tienen que tener el mismo dominio y los valores que yo ingrese acá tienen que existir almacenados en la tabla departamento. ¿Ahora sí se entendió? Para dar un ejemplo, suponete, yo puedo poner un proyecto que pertenezca o que en el campo número de departamento del proyecto tenga el número 2. No puedo. ¿Por qué? Porque no es uno de los valores que pertenecen al conjunto que están dentro del campo del atributo número de departamento de la relación departamento. No tengo el departamento con número de departamento igual a 2. Yo no lo puedo poner. Solamente voy a poder poner en proyecto, en el atributo número de departamento, 7, 5, 1, 8, 4. Algunos de esos números. Puede ser que alguno no haya. Por ejemplo, no tengo ningún proyecto que sea dirigido o que esté vinculado al departamento 7. Fíjate. Ahora tengo dos proyectos que están vinculados al departamento 5. ¿Está bien? Puede ser, pero no puedo poner ni el número de departamento 2, ni el 9, ni ningún otro valor. Si yo quisiera, por algún motivo, tener algún otro proyecto que corresponda a algún otro número, tendré que ir a departamento primero, crear el departamento número 2 o el departamento número 9, que sea, y después que hice eso,
agregar una tupla en proyecto donde yo le ponga el número de departamento de esa tupla, o de la clave, el valor de la clave primaria de la tupla que agregué en departamento. ¿Se entiende? Vamos a un ejemplo vinculándolo con informática. Olvidémonos de que avanzamos un poco y que estamos en informática aplicada, olvidémonos que estamos trabajando con tabla y pensemos que vamos a crear un archivo. Entonces nosotros vamos a hacer un programa donde tenemos que insertar acá proyectos, ¿sí? Donde a esto lo ingreso por teclado, a esto lo ingreso por teclado, a esto lo ingreso por teclado, pero antes de grabarlo a ese registro, yo le tengo que decir que el número que ingrese acá existe acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en el programa? Ingresar ese número y venir y buscar. Si existe, grabar el registro. Y si no, decirle, ese departamento no existe, ingrese uno nuevo. ¿Sí? Lo estoy obligando, ¿no? Eso sería a nivel de programa, como estamos acostumbrados a trabajar y lo que aprendimos en informática. Nosotros tenemos que pensar que no vamos a trabajar así, que justamente para ahorrar hacer todas esas cosas, nacieron las bases de datos. Entonces, cuando uno dice que acá es clave principal, todo lo que yo digo, este atributo al decir que es clave principal, yo estoy diciendo que sus valores no se repiten, que no puede asumir el valor nulo. Y esas son características que como trabajo con una tabla, se guardan en el esquema. Entonces, como se guardan en el esquema, cuando alguien me quiera venir a insertar algo acá y el valor se repita, me va a decir, no, momentito, no se puede. Cosa que si yo vuelvo a informática a trabajar en lo viejo y tengo que hacer que esto no se repita, también tendré que hacer un programa que cada vez que ingrese un número, ¿sí? Hacer una subrutina que abra este archivo en otro lugar o guardarme todos estos lugares en una estructura, todos los valores. Primero recorro, guardo todos los, miren todo lo que tengo que hacer. Recorro todo el archivo, guardo todos los números en una estructura, porque después, cada vez que ingrese uno nuevo, tengo que ir a esa estructura a recorrerla. Si no existe, entonces agregarlo. Si no, decirle no, ya existe. Se lo tendría que resolver con la herramienta que aprendí en primero. Cada cosa de esta, imagínense que serían programas que tenemos que hacer. Entonces, no. Si yo uso una tabla y esta tabla tiene una cabecera y en la cabecera yo puedo decir que este valor no se repita, que es una característica, esa característica queda almacenada cuando defino el esquema. Entonces, el mismo software el que la hace cumplir para no permitirme duplicar. Bueno, acá lo mismo. No voy a hacer ese programa. Al decir que esto es una clave externa, yo estoy diciendo que tiene que ser del mismo atributo, que el mismo dominio, el número de departamento. ¿Eso para qué me sirve a mí? En el momento que tengo que definir el esquema. Cuando yo tenga que venir acá a poner el dominio, ¿qué le voy a poner? El mismo que le puse acá. Ahora, cuando esté agregando datos acá, ¿qué valores voy a poner acá? Bueno, no me tengo que preocupar por ir y validar yo de que exista un departamento. Yo le dije que este es clave externa. Con eso, almaceno en la cabecera que estos valores tienen que estar almacenados acá. Que estos valores se pueden repetir. En este caso también le voy a decir que no puede asumir el valor nulo, porque el proyecto debe pertenecer a un número de departamento. Entonces, en este caso, aparte, tengo que esto, que sí se puede repetir, le tengo que decir, che, pero no puede asumir valores nulos. Todas esas son las características que almaceno cuando defino el esquema. Entonces, al estar almacenado, ese software que me va a permitir trabajar con todo este modelo, que es lo que se almacena en una base de datos, es el que me va a hacer cumplir esas características. No las tengo que programar yo a pulmón. ¿Se entiende un poco más? Sí, perfecto. Genial, me alegro, porque ahora vamos a pasar a razonar, por ejemplo, en empleados. Si yo veo esto, yo sé que del empleado se registra el legajo, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, el sueldo.
y me interesa registrar a qué departamento pertenece el empleado si él mismo ya tiene un departamento asignado. Porque el empleado puede pertenecer a un departamento. Entonces, ¿qué atributo de todos voy a elegir? El legajo para identificar. Ahora, yo cuando armo empleado tengo que decir a qué departamento pertenece. Entonces, esa característica la tengo que agregar. Entonces, acá estoy diciendo que tengo que decir que esta es clave externa. Tiene que tener el mismo dominio que la clave principal de la relación con la que se vincula. Los valores que yo guarde acá, todo eso lo dice porque es clave externa. Tienen que estar acá. Y en este caso no tengo que agregar la característica de que es nulo, porque una clave externa se puede repetir y puede asumir valores nulos. Yo tengo que aclarar cuando no asume valores nulos. Entonces acá yo contraté a Gaxi Ana, pero todavía no la asigné a ningún departamento. La voy a evaluar primero para ver en qué departamento coincide. Fíjense que acá también se repiten los números, pero acá no existe el departamento 2 tampoco, no existe el departamento 3, no existe el departamento 9, no existe el departamento 10. No podría poner acá otros números. Pensemos que yo declaré que el dominio es de un conjunto de enteros, o es más, declaré que el dominio es un conjunto de 1 a 10. Los números que puede asumir la clave principal, el número de departamento, es un conjunto de 1 a 10. Bueno, este tiene que ser el mismo dominio, tiene que asumir valores de 1 a 10. Eso lo defino cuando defino el esquema al dominio. Ahora, cuando opero, esos valores, sí, todo esto están del 1 al 10, pero el 3 también, el 2 también, el 7, el 9 también, pero no existen acá. Entonces, característica. ¿Quién me da eso? La característica de que este atributo es clave externa. Si pongo un valor acá, tiene que estar acá. Si no, me va a decir che, error. Y la clave externa se puede repetir y puedo asumir valores nulos. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces avancemos, ya que estamos con esto, que lo entendimos, un poquitito más. Profe, ¿Sí? perdón, a mí no me quedó claro, o sea, lo que dice más arriba, que un empleado puede pertenecer a un departamento, pero que puede hacer varios proyectos, pero no necesariamente esos proyectos pertenezcan al mismo departamento. Entonces, como que hay una contradicción ahí, no entiendo. No hay contradicción. O sea, el empleado, yo a este empleado, ¿sí? Lo contrato para este departamento. ¿Estamos de ahí? Sí, O sea, semánticamente, ¿qué me está diciendo lo que vos leíste? Que yo al empleado lo voy a tener en un departamento. Ese empleado puede trabajar en uno o muchos proyectos, ¿sí? claro, ya entendí. Después se me dificulta entender que dice que puede pertenecer, o sea, puede trabajar en muchos proyectos, pero no esos proyectos necesariamente pertenezcan al mismo departamento. Claro, exactamente. Pero Eso sí lo vamos a ver ahora más necesariamente. abajo, cuando veamos la... Ahora, no vimos todavía cómo Ya vinculamos llegamos. proyectos y empleados. O sea, proyectos y empleados tienen que estar vinculados por lo que vos me leíste, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo hasta ahora, ¿qué pude vincular? Que un proyecto pertenece a un departamento y un empleado pertenece a un departamento. Hasta ahí vimos, Sí, hasta ahí ¿no? se entiende. Perfecto. Ahora, yo sé que tengo que vincular empleados con proyectos. Lo que me aclara semánticamente es que el empleado pertenece a un departamento y puede trabajar en el proyecto que quiera, no necesariamente en proyectos que están en el mismo departamento de él. ¿Se entiende? Puede Sí, trabajar en cualquier En proyecto. cualquier proyecto. Eso me dice. ¿Se entendió eso? sí, sí, me confundía porque esos proyectos, o sea, no necesariamente todos los proyectos están vinculados a un departamento y como decía que solamente No. Son dos vínculos distintos.
Nosotros hablamos de vínculos entre objetos, ¿sí? El vínculo entre proyectos y departamentos está representado acá, y yo acá estoy diciendo que el proyecto pertenece a un departamento. Ese es un vínculo. ¿Estamos? Sí. Otro vínculo es, los empleados pertenecen a un departamento. Acá tengo el vínculo, empleado y departamento. Otro vínculo que no representamos, que acá no se ve todavía, existe entre proyectos y empleados. Y me aclara, porque es una característica, que cuando yo quiera vincular a un empleado con un proyecto, no necesariamente voy a tener que validar que ese empleado pertenezca al mismo departamento que el proyecto. Eso es lo que me está diciendo. Que es independiente. Yo tengo que vincular proyectos con empleados y me da la libertad de que lo vincule con cualquier proyecto que exista. Eso me dice, independientemente del departamento en el que se desempeñe. ¿Sí? Para verlo de otra manera, fíjate el primer empleado, el 27.715. El empleado está asignado al departamento 5. Ahora, ¿qué es lo que te dice esa regla de negocio? Que no necesariamente va a tener que trabajar en los proyectos que corresponden al departamento 5. Va a poder trabajar en otro proyecto también. Pueden ser los del departamento 5, del departamento 4, del departamento 1, que son los casos que están ahí, o en algún otro que hubiera. Eso te dice nada más, que no está restringido a trabajar solamente en el proyecto 10 y en el proyecto 20, que son los proyectos que están controlados por el departamento 5. Va a poder trabajar en otro proyecto, también en el 30 o en el 50. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, ahí entendí. Pasa que había analizado todo en su conjunto, por eso me mezclé. No, cuesta. Yo sé que, ojo que... No, al principio cuesta, así que es importante. Por eso aclaro, acá representamos el vínculo entre proyecto y departamento y el vínculo entre empleado y departamento. No vinculamos todavía más objetos. Volviendo a estos vínculos que están, y para avanzar un poquitito más, esta restricción que nosotros tenemos acá, la de integridad referencial, que introduce el concepto de clave externa, me permite justamente determinar el vínculo, pero también me permite determinar con cuántas tuplas de la relación se vincula, lo que se llama también la cardinalidad, es decir, yo representé que el proyecto se vincula con departamentos. Entonces, yo acá, aparte, estoy viendo que el proyecto pertenece a un departamento. Entonces, el proyecto número 10, ¿con cuántas tuplas de departamento se va a poder vincular? ¿Con cuántas? Este proyecto, el número 10, ¿a cuántas tuplas referencia? A una. ¿Con cuántas tuplas se vincula? Está bien, contesto a una, está bien. A una, a esta. El proyecto 30, ¿con cuántas tuplas se vincula? A una, con esta. El proyecto promociones, ¿con cuántas tuplas de departamento se vincula? Con una, a esta. Ahora yo pregunto, una tupla de departamento, esta, las 5 ventas, el departamento 5 ventas, ¿con cuántas tuplas se vincula en proyecto? Con 2. Con 2. En este ejemplo, en este estado, con esa información. Entonces, ¿con cuántas tuplas se podrá generalizando? ¿Con cuántas tuplas se puede relacionar un departamento con proyecto? Con muchas. Con muchas. Entonces tengo lo que uno llama un vínculo de uno a muchos. ¿Por qué? Porque en la tabla de departamentos, la clave principal
refiere a ninguna, una o muchas tuplas de la relación con la que se vincula. En este caso, como la regla del negocio me dice que sí o sí debe pertenecer el proyecto a un departamento, yo estoy diciendo que la clave principal de la tabla de departamentos se debe vincular con una o muchas tuplas de la tabla proyecto, de la relación proyecto. Si analizo lo mismo con empleados, me van a decir ustedes, entre empleado y departamento, ¿qué vínculo encontramos? ¿No es el mismo que arriba? ¿No es la misma situación? Sí, número de departamento. Tenemos un vínculo de uno a muchos. Pero, ¿qué diferencia hay? Acá los valores se repiten, acá los valores se repiten. Acá los valores no puede ser nunca nulo, acá sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Puede ser. Ya la dijiste. ¿Cuál? Y ya la dijiste, la diferencia. No necesariamente un empleado se tiene que referir a un número de departamento. Exactamente. No puedo Entonces, tengo a ninguno o uno. Entonces, fíjense, ¿dónde veo la información? En la clave externa. Por eso la clave externa siempre, ¿dónde se agrega? Del lado del uno. ¿Quién es el que se vincula con un departamento? Proyecto. Acá agregué el número de departamento. ¿Quién es el que se puede vincular con un departamento? El empleado. Entonces, acá agregué el empleado. Acá agregué el número de departamento. Yo podría venir acá y agregar el número de proyecto y el número del empleado. No. Porque tendría que repetir esta información tantas veces como ese departamento tenga proyectos, ese departamento tenga empleados. Entonces, por eso me sirve la clave externa, para poder establecer ese vínculo. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque ahora vamos a seguir con esto. Un comentario para completar. Claudia dijo que fíjense que el departamento se puede vincular con uno o con varios proyectos. Pero voy a agregar algo más. También se puede vincular con ninguno. Fíjense que el departamento 7 no se vincula con ningún proyecto. Entonces fíjense que cuando yo digo, desde el punto de vista de la clave primaria, digo, mira, un departamento se puede vincular con 0, 1 o varios proyectos. A lo inverso no ocurre. El proyecto, ¿con cuántos departamentos se va a vincular? Con uno y solo con uno. En cambio, pasa lo mismo entre departamentos y empleados. ¿Cuántos empleados pertenecen al departamento 7? Ninguno. Entonces, un departamento puede tener 0, 1 o varios empleados. Ahora, ¿cuál es la diferencia para resumir o decirlo de otra manera? El empleado puede pertenecer a un departamento. Entonces, cada empleado se puede vincular con un departamento o con ninguno. ¿Se entiende? Hasta acá estamos. Esto se llama vínculo uno a muchos o uno a n. Lo tienen explicado después del apunte más abajo. Lo que estamos diciendo, antes de seguir, acá estamos representando eso también. El empleado pertenece a un único departamento, el proyecto pertenece a un único departamento. Fíjense que siempre referencio al lado del muchos y la clave externa la tengo del lado del uno. La clave externa la tengo del lado del uno. Y eso que estamos diciendo es lo que tienen acá. El vínculo de uno a muchos. Fíjense que ahí está puesto como
si fuera en forma matemática, son conjuntos, tanto empleado como departamento, son conjuntos de tuplas. Y ahí están numeradas las tuplas de la 1 a la 7 en empleado y de la 1 a la 5 en departamento. Esto sería el identificador de empleado y estos serían los identificadores de departamento. Entonces yo acá estoy diciendo el 1, el departamento 1, ¿con cuántos empleados se relaciona? Con ninguno. El departamento 2 se relaciona con 3 empleados, el empleado 1, el empleado 2 y el empleado 6. No, el empleado 1, el empleado 3 y el empleado 6. Mira las flechitas estas. Ahora, acá tengo el empleado 5, no pertenece a ningún departamento. Entonces, ¿dónde va la clave principal? Del lado del 1. Fíjense que de empleado, de cada identificador de empleado, de 1, de 2, de 3, puede salir una sola línea. En cambio, una o ninguna. Acá muchas. Puede salir una o ninguna. En cambio, de departamento, puede salir una, ninguna o muchas. Y en cambio de empleado no puede salir muchas. ¿Se entiende? Ahí lo tienen visto desde el punto de vista de la teoría de conjunto. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ahora vamos a seguir. Ahora existe también otra característica. Fíjense que me decía, que con esto terminamos la clase pasada, que cargo se identifica con un código de cargo y una descripción. Pero decía que los empleados podían ocupar un único cargo jerárquico. Entonces, cabe destacar que acá que tengo los cargos jerárquicos. El cargo jerárquico podía ser ocupado por un único empleado y el empleado podía ocupar un único cargo jerárquico. Por ejemplo, Javier es jefe de cátedra, ya tiene un cargo jerárquico, no podría ser jefe de departamento también. ¿Cuántos jefes de cátedra podemos tener en informática aplicada? 1. ¿Quién es Javier? Entonces, el cargo tiene que estar vinculado a un empleado. ¿Qué empleado ocupa ese cargo jerárquico? Y el empleado puede estar vinculado a ninguno, a ningún cargo, o a uno nada más. Porque si está vinculado con cargos, ¿cuántas veces se puede vincular? Una sola, porque más de 2 cargos jerárquicos no puedo ocupar. Acá no tengo todos los cargos de la empresa. Más de uno no puede ocupar. Cargos jerárquicos. Claro, más de uno no puede ocupar. Claro, más de uno no puede ocupar. Creo que te corrijo porque dijiste más de 2 y por ahí después escuchan el audio. Más de uno no puede ocupar. O sea, no puede ocupar 2. Entonces, ¿qué vínculo tengo acá? Un vínculo de 1 a 1. ¿Y qué semántica estoy representando? Estoy representando la semántica primero que si un empleado ocupa un cargo jerárquico, hay que vincularlo con cargo. Entonces existe un vínculo, pueden existir vínculos entre cargo y empleado, hay que representarlo. Entonces yo necesito establecer justamente un vínculo. ¿Cómo lo hago? A través de una clave externa. Bueno, acá decidí ponerlo en cargo. Si este cargo está, asigno después el encargado, asigno a qué empleado voy a poner a trabajar acá. O sea, si yo estoy armando un cargo jerárquico, tengo que determinar también qué empleado lo ocupa. O sea, yo estoy armando la cátedra, bueno, ¿quién va a ser el director de cátedra de informática aplicada? No puedo armar la cátedra de informática aplicada sin un director de cátedra que organice, ¿sí? Que determine los docentes que la van a integrar, los temas que se van a dar. O sea, cuando yo defino el cargo, tengo que tener quién lo ocupa. O sea, que acá no puedo tener un lugar desconocido o nulo. Ahora, ¿puede ser que acá tenga empleados
que no ocupen ningún cargo jerárquico, por ejemplo yo. Sí. Entonces, ¿yo podría haber puesto acá código de cargo? Sí. Pero ¿qué pasa si pongo código de cargo acá? Y son 1 millón de empleados. Y son 5 puestos jerárquicos nada más. Y voy a tener muchos nulos en código de cargo. Porque solamente en código de cargo acá, si tengo 1 millón de empleados, en 5 de ese millón de empleados pondré el numerito que corresponde del cargo que ocupa. Entonces, yo puedo elegir, profe, de poner, si tengo un vínculo de 1 a 1, ¿a dónde determino la clave principal, la clave foránea? Si digo que es legajo y lo pongo en cargo, o digo que es cargo y lo pongo en empleado, sí, yo elijo. Pero ¿cuál voy a elegir? Y la que mejor represente mi realidad. ¿Cuál representa mejor mi realidad? Esta. Porque yo acá, cuando defino el cargo, defino qué empleado lo ocupa. Entonces digo que como es un vínculo a 1, clave externa, ¿se puede repetir? Se puede repetir, pero acá le estoy diciendo a su vez, porque tengo que representar el vínculo de 1 a 1, que también es clave alternativa. ¿Para qué? Como clave externa, porque tiene que ser del mismo dominio que la clave principal de la tabla con la que se relaciona. Su valor tiene que estar almacenado en la tabla con la que se relaciona. Pero pará, que está teniendo una particularidad. Tengo que representar qué tipo de vínculo, un 1 a 1. Entonces tengo que decir que su valor no se repite y no puede asumir el valor nulo. Por lo tanto, voy a determinar que es, aparte de decir que es clave externa, clave alternativa. Es la manera de poder representar cuando lo implementen en Fox un vínculo de 1 a 1. Porque acá estoy diciendo, ¿cuántas tuplas, cada tupla de cargo, con cuántas tuplas de empleados se puede relacionar? Con ninguno o con una. ¿Y empleados, con cuántas tuplas de cargo se puede relacionar? Con ninguna o con una. Entonces, no se puede repetir el legajo acá. Pero como profe no dijo que las claves externas se pueden repetir, justamente, yo digo que es clave externa. Con esa característica no me alcanzaría sola, porque se puede repetir y puede asumir valores nulos. Y en este caso en particular, para representar el vínculo a 1, no se puede repetir y no puede aceptar valores nulos. En definitiva, cada cargo se va a tener que vincular, o cada tupla de cargo con una tupla de empleados. Eso es lo que dice el modelo. Si yo le cambio la regla de negocio y digo que en el cargo puedo tener jerárquico muchos empleados, porque directores de cátedra en la cátedra de informática puedo nombrar hasta 5 directores, es otro el modelo. O al revés, si quieren, o al revés. El director de cátedra puede ser director de departamento, puede ser, no sé, también director de carrera, puede ocupar varios cargos. Entonces el modelo cambiaría. O sea, volvemos siempre a lo que mencionamos todos los martes. Yo estoy tratando de representar la realidad de este caso, de esa empresa que estoy, digamos, diseñando en este momento. Si tuviera otra empresa, la realidad sería otra. Y el modelo sería otro. ¿Todavía te escuchamos? No, profe, me quedó una duda cuando habla de 1 a muchos, que Claudia dijo que la clave externa estaba en el 1. Sí. Claro, acá, en empleados. Claro, pero en el apunte como que lo ponen empleado el N y ahí le ponen la clave externa. No, lo que está diciendo el N es que vos tenés varios valores que se pueden... En el apunte no dice eso. No, a lo mejor lo que te confunde es lo que está en el dibujito de los conjuntos. ¿Puede ser, Tobías? Claro, en la página 8.
Bueno, Ahí voy a la página 8, pero lo estás mirando mal al dibujito del que mostré yo recién. Justamente lo mostré y dije de qué lado se pone. no, en la parte de conjunto, yo ya sé lo que él pregunta. Baja Claudia, más. No todos los conjuntos, abajo. La siguiente. Fíjate que como no me anda el mouse, estoy renegando con el de la computadora y baja muy despacito y no puedo hacer que me... A ver si le logro que funcione ahora. Ahí funciona. ¿A dónde? ¿Acá? ¿Cuál es el Ahí. problema? No, que el Sí. empleado pone N, departamento 1. Claro, porque vos estás diciendo que lo que está indicando ahí es que un departamento está asociado o está vinculado a muchos empleados. Eso es lo que te está diciendo ahí. Ahora fíjate, ¿por qué Claudia te dice que la clave externa va del lado del 1? Porque cada empleado, ¿con cuántos departamentos se puede vincular? ¿Con uno o con Con uno ninguno? solo. Con ninguno. ¿Está? Lo que te está mostrando ahí es simplemente que te está diciendo, mira, donde tengo un departamento, se asocian en empleados. Pero fíjate que acá tenés clave externa, o sea, ¿en dónde está la clave externa? Sí, yo entendí ahí lo Y que... ya sé lo que te confunde a vos, que dice clave externa ahí, y arriba lo ves donde dice al lado de empleado dice N. Claro, yo pensé que el N era el de muchos No, y por eso de 1 a muchos. el N lo que No, está no, no. indicando ahí, o sea, es que, digamos, a un departamento le corresponden N empleados, eso nada más. Pero, ¿dónde tengo? Fíjate, ¿de dónde sale una sola línea? ¿De empleado o departamento? De empleado sale una sola, no puede salir más de una. En cambio, de departamento pueden salir varias. Ahora Puede entendí lo llegar que a te una confusión. confunde. ¿Se entiende? Esto. A vos te confunde eso, que ahí hay una N y que acá dice clave externa. Eso te confunde a vos. Claro, sí, era eso. Claro, pero matemáticamente, cuando lo representamos con conjuntos, lo que yo estoy simbolizando acá es que un empleado, fíjate que a un único departamento, este uno refiere a cuántos cada línea de empleado. Ahora, uno de acá, ¿a cuántos empleados? A muchos. Eso es lo que me refiere. Entonces, lo que me dice que para poder establecer la clave externa, yo voy a tener que poner en el lado del 1, que ¿de dónde sale una única flecha? Acá. ¿Cuántas flechas salen de acá? Una. Entonces, del lado del que sale una flecha, yo tengo que establecer la clave externa. Porque de este lado viene a mucho. Entonces, cuando yo digo que va del lado del 1, porque esta clave externa, me fijo acá. ¿Cuántas flechas salen de acá? Una. De acá, una. De acá, una. Ahora, ¿cuántas flechas salen de acá? Muchas. ¿Cuántas flechas salen de acá? Ninguna. ¿Cuántas flechas salen de acá? Una. ¿Cuántas flechas salen de acá? Muchas. O sea que de acá pueden salir muchas. De acá no. ¿Dónde está el lado del 1? Acá. Este es el lado del 1. Claro, yo había ¿Sí? entendido distinto, capaz es lo mismo, porque, o sea, un departamento puede tener muchos empleados. Sí. En Así este es. ejemplo, en esta empresa, sí. O sea, que también podría poner el 1 del departamento y va a muchos empleados. No. ¿No que vos decís en el esquema de las relaciones? No, ahí como ¿Vos que un decís esto departamento acá? puede tener muchos empleados. Y si eso es lo que está Eso es lo Claro, que por eso estamos digo, representando. ahí. Si eso es lo que se está claro, por representando. eso yo entendía al revés el 1 y el N, pero ahí ya me quedó claro. O sea, justamente un empleado pertenece a un departamento. El empleado pertenece a Pero un departamento. un departamento puede tener 0, 1, varios empleados. Esto que está acá, en la teoría de conjunto, ¿qué estoy representando acá? Yo tengo a un empleado, tengo el conjunto de los empleados y tengo el conjunto de los departamentos. Este empleado, ¿con cuántos departamentos se puede vincular? Con uno. Entonces, de este elemento de este conjunto, a este elemento, ¿cuántos vínculos voy a tener? Uno. Para allá, uno. Ahora, en el conjunto departamento, este elemento,
¿cuántos vínculos puedo tener? Acá tengo muchos. Acá tengo uno, o sea que puedo tener ninguno, uno, muchos. En cambio acá puedo tener uno, ninguno, uno. Entonces, en el conjunto empleados, ¿a cuántos departamentos puede representar? A uno. En el conjunto departamento, cada objeto de ese conjunto, ¿con cuántos elementos de este conjunto se puede representar? A muchos. Ahora, la clave externa, ¿dónde está? En donde cada elemento del conjunto se vincula a uno, porque cada elemento de empleado, ¿con cuántos departamentos se vincula? Con uno. Eso es lo que estoy modelando, esto es lo que dice esta empresa, ¿no? Distinto sería si me cambian la regla. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. No, de nada, igual son cosas para procesar, ¿no? Lo del vínculo de uno a uno, fíjense que también lo explica acá, que justamente lo representamos con conjunto y acá de ambos lados sale una única flecha, pero acá, fíjense que no hay ningún elemento del conjunto cargo que no esté vinculado con una instancia de empleados. Eso hace a que es clave externa, clave alternativa, perdón. Pero aparte, fíjense que de departamento solamente a un único cargo, de empleado, perdón, a un único cargo. Eso hace que no se pueda repetir, que no asuma valor null, que no se pueda repetir, es decir, tendría que tener las mismas características que una clave principal. Eso es una clave candidata. Estamos hasta acá, pasamos al que es un poquito más complicado, que es el vínculo de MAN. Ahora pasemos al vínculo de 1 a n. De MAN quiere decir de muchos a muchos. O sea, la M y la N no significan valores distintos. Justamente quiere decir que pueden ser valores distintos. Un conjunto de varios o muchos registros o tuplas de una relación se quieren vincular con varios o muchos tuplas de otra relación. Y que es el caso del proyecto y empleado. Justamente viene acá. Me dice, cada empleado de la empresa puede pertenecer a un departamento. Ya lo representé. El vínculo entre empleado y departamento ya lo representamos. Pero puede trabajar en varios proyectos. Y no necesariamente están controlados por el mismo departamento al que pertenecen. Entonces me dice, el empleado puede trabajar en varios proyectos. ¿Estamos hasta ahí? No representé eso. Arriba me dice algo más. No, me dice que yo tengo que guardar la cantidad de horas. No. Que. Y me dice, ¿sí? Me dice, se debe almacenar la cantidad de horas semanales que cada empleado trabaja en cada proyecto en el que participa. O sea que puede participar en más de uno. O sea que un empleado puede participar en más de un proyecto. ¿Sí? Me lo dice acá también. Puede trabajar en varios proyectos el empleado. Lo que no está de manera implícita es, y profe, en un proyecto, ¿cuántos empleados pueden trabajar? Imagínense acá, ¿sí? En el proyecto de automatización. ¿Qué piensan ustedes en una realidad? ¿Cuántos empleados de proyecto puedo poner ahí? Varios. También varios. ¿Podría estar formado por uno? Sí. Si no tengo a nadie capacitado y tengo uno solo, pongo uno. Pero si es un proyecto, siempre uno piensa en un conjunto de personas que trabajen para lograrlo. Entonces, un empleado puede trabajar en muchos proyectos. Y un proyecto puede tener muchos empleados.
Entonces tengo que establecer ese vínculo. Pero miren el dibujito este. Miren este dibujito. Cuando yo representé el vínculo entre departamento y empleado, tengo acá una línea. El proyecto pertenece a un único departamento. El cargo está ocupado por un empleado y el empleado puede ocupar un único cargo. Pero ustedes ven un vínculo entre empleados y proyecto, ven una línea directa acá. ¿Ven una línea directa acá? No. No. ¿Y por qué no? Porque tengo un problema. Siempre la clave externa tiene que ir del lado del 1. Y si yo acá tengo que un empleado puede estar en muchos proyectos y un proyecto puede estar en muchos empleados, ¿me pueden decir de qué lado la ponen? Si no tengo un lado 1. Porque acá tenía 2 lados 1, buenísimo, tengo que elegir uno, el que mejor represente mi realidad. Acá tenía un 1N, perfecto, va del lado del 1. Pero acá tengo muchos a muchos. La clave externa siempre tiene que ir del lado del 1. No tengo lado 1. O sea, ¿qué tengo que hacer? Esta tabla es la que me representa el vínculo entre 1 a N. Entre empleados y proyecto, el vínculo M a N. El vínculo M a N se representa con una relación. ¿Por qué? Porque acá pongo el número de proyecto, el número de legajo. ¿Quiénes son estas? Esta es la clave principal de proyecto, este es la clave principal de legajo. En una relación, las tuplas no se pueden repetir. Entonces, para un proyecto, un empleado no se puede repetir porque el mismo empleado en el mismo proyecto no lo voy a tener 2 veces. ¿Cuántas horas trabaja? Entonces, tengo una clave compuesta, integrada por las claves principales de las tablas que relacionan. Entonces digo, la clave principal es compuesta, pero este número de proyecto es clave externa de proyecto. Este número de legajo es clave externa de empleado. Entonces, miro esta tabla. El proyecto, pongamos 10. Y supongamos que trabaja el empleado 5. El empleado 5 del proyecto 10, ¿con cuántas tuplas de empleados se va a poder vincular? Con una. Ahora, solito el legajo 10, ¿cuántas veces puede estar acá? Muchas. Si el legajo 5 trabaja en 3 proyectos, va a estar 3 veces. Pero va a estar el proyecto 10, el proyecto 20, el proyecto 30. Va a estar el proyecto 10, empleado 5, el proyecto 20, empleado 5, el proyecto 30, empleado 5. Lo que no se puede repetir, por eso es la clave principal compuesta, son estos dos juntos, concatenados. Y fíjense que, ¿qué me decía? Para cada empleado en cada proyecto, la cantidad de horas que trabaja. Entonces, el vínculo de muchos a muchos se representa a través de una relación. El identificador de esa relación va a estar constituido por los identificadores, las claves principales de las relaciones que vinculan. Y en la relación resultado de muchos a muchos, cada uno de los atributos que componen la clave principal cumplen la característica de ser
clave externa vinculándose con la clave principal de la tabla, de la relación con la que se vincula. Por eso acá se pueden repetir. Este solito se puede repetir, este solito se puede repetir, pero la dupla no se puede repetir. Y pregunto, ¿podrán acá estas claves externas asumir el valor nulo? Ayuda. Esas claves externas, número de proyecto es una clave externa. Legajo es una clave externa en la relación horas, en la tabla horas. Y además de ser cada una clave externa, ¿forman parte de qué? En la clave primaria. De la clave primaria. ¿Y qué decía la integridad de entidades? Ah, no puede. Que no, ningún atributo o campo que forme parte de la clave primaria puede aceptar valores nulos. O sea que ni número de proyecto ni legajo puede aceptar valores nulos. ¿Por qué? Porque los dos concatenados constituyen la clave principal de la relación horas, que la relación horas es la que me permite representar el vínculo de muchos a muchos entre empleados y proyectos. Entonces, si yo miro esto y les pregunto, ¿existe un vínculo entre empleados y proyectos? Sí. Sí. ¿Qué tipo de vínculo? En De el, muchos a muchos. ¿Alguna duda? Y si digo justifique, Son malos. ¿por qué ¿Justificar hay qué? un vínculo entre empleado y proyecto? Justifica, ¿por qué decís que sí, que hay un vínculo entre empleado y proyecto? Justifica tu respuesta, es decir, ¿cómo sabes que esta relación horas me está representando el vínculo de muchos a muchos entre empleados y proyectos? ¿Cómo justificas eso? Porque esa, la digo yo, porque esa tercera relación, horas en este caso, su clave primaria está formada por la concatenación de las claves primarias de las dos tablas que vincula. O sea, quiero vincular empleado y proyecto. ¿Cuál es la clave primaria de empleado? Legajo. ¿Cuál es la clave primaria de proyecto? Número de proyecto. o sea, esas dos son cada una clave externa, pero son clave primaria estando juntas. Perfecto. Claro, yo no puedo tener, o sea, que acá diga clave principal y que acá diga clave principal, no es que tengo dos claves principales. Nosotros eso ya lo damos por asumido. Ustedes ya implementaron índices en práctica, ¿no? No me van a decir que no hoy, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué Si yo vieron pongo ayer? un índice, ¿cómo represento lo que decíamos el otro día en clase? ¿Cómo represento una clave primaria? Mediante un índice primario. ¿Crearon índices compuestos? No, compuestos no. ¿Qué ejercicio hicieron de la práctica, chicos? ¿Qué hicieron en práctica? No, sí creo que hicimos compuestos. Concatenamos apellido y nombre. Ah, es verdad. Ah, sí, me parece, Sí. si no llegaron a ese ejercicio, ya no sé qué hicieron, sí. Justamente en el ejercicio 2, creo que era de la práctica, está que creen un índice compuesto por apellido y por nombre. Justamente el índice compuesto acá, ese índice compuesto que ustedes crearon, podía ser normal o candidato. Bueno, acá si yo lo implemento en Fox y creo una tabla que está en una base de datos, voy a decir que es una primary key, una clave principal. Yo no puedo tener más de un índice candidato principal en una tabla. Ustedes en Fox, cuando implementan las tablas libres, pueden tener índices normales e índices candidatos, ¿no? ¿Me equivoco o no? En el índice normal se pueden repetir los valores, en el candidato no.
Bueno, acá la restricción de clave. ¿Qué dice? ¿Cuántos identificadores puedo tener en una relación? 1. No puedo tener 2 claves principales, te puedo tener una nada más, que está formada por 2 atributos. Uno de esos atributos se relaciona con proyectos. Otro de esos atributos se relaciona con empleado. ¿Con qué de proyecto? ¿Con qué de empleado? Con las claves principales correspondientes. Por eso estoy diciendo que cada uno en forma independiente es clave externa. ¿Puedo tener una clave externa compuesta? Sí, pero acá no lo tengo ejemplificado a eso. ¿Quedó claro? Sí. O sea que la tabuladora, ¿cuántos índices va a tener? Va a tener un índice principal, que va a ser el número de proyectos más legajo, concatenado, y después va a tener 2 índices normales, aparte. Número de proyectos solito y legajo solito. ¿Se entiende? Eso es cuando yo lo quiero implementar en un gestor, en este caso en Fox. Obviamente que esa es la implementación. Las claves, cómo se implementan en un software, a través de índices. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende el dibujito este de los conjuntos acá abajo? ¿Hace falta explicación? Fíjense que ahí no aparece el conjunto horas. Un segundo que me tomen el timbre. A ver, fíjense que ahí no aparece el conjunto horas. Simplemente estoy diciendo que, fíjense que tengo de cada empleado pueden salir varias líneas. O sea, el empleado 1 se trabaja en el proyecto P1 y en el proyecto P3. El empleado 2 trabaja en un solo proyecto. El empleado 3 trabaja en 3 proyectos. Después tengo 2 empleados que no trabajan en ningún proyecto. Volvemos a la idea del vínculo MAN, puede ser 0, 1 o muchos. Y lo mismo pasa del lado del proyecto. En un proyecto puede trabajar un empleado, por ejemplo, en el caso del proyecto 3 trabaja un solo empleado, pero en el caso del proyecto 1 trabajan 1, 2, 3 empleados. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, en los 3 dibujitos está establecido cómo es el vínculo entre los 2 conjuntos, nada más. Fíjense que ahí está puesto desde el punto de vista de la teoría de conjunto. ¿Estamos hasta ahí? Todo esto que vamos diciendo, ahora después, si tenemos un ratito, lo vamos a comentar, lo tienen que ir asociando con el modelo de datos del trabajo práctico, que ayer les presentó Jorge. Que Jorge le dijo que lo miren, ya lo vayan mirando y entendiendo, para poder, digamos, esto que estamos haciendo acá en un ejemplo que lo ven resuelto en la teoría, implementarlo con los datos del TP, con las tablas que van a tener en el TP. Oh, espérate. Ahí, Julián, vos entre empleado y horas, no, porque entre empleado y horas no hay relación, porque fíjate que el vínculo o la relación, si quieren llamarlo de esta manera, porque recuerden que cuando lo vamos a implementar en un software, al vínculo que hay entre 2 tablas, generalmente lo llaman relación. Justamente lo que dijimos la clase pasada, que la palabra relación le damos 2 significados distintos. Si estamos desde el punto de vista del modelo, viéndolo desde el punto de vista del modelo, cada relación es lo que estuvimos definiendo, que después ustedes lo implementan como tabla. Ahora, desde el punto de vista del software, la relación es el vínculo que tengo entre 2 tablas. Entonces, no tengo un vínculo. Ahí, Claudia, la pregunta es para vos, porque justamente a vos te encanta ponerlo mal en los parciales. Si entre horas y empleado hay un vínculo. No hay ningún vínculo. El vínculo es entre horas, perdón, entre empleados y proyectos. Porque si ustedes me dicen que entre horas y empleados hay un vínculo de 1 a muchos, está mal.
Si ustedes me dicen que entre hora y proyectos hay un vínculo de uno a muchos, está mal, porque horas surge para poder representar el vínculo de muchos a muchos entre empleados y proyectos. No hay un vínculo entre horas y proyectos nada más. Fíjense que hago un comentario que nosotros, cuando mencionamos al principio del apunte, de entidades. Fíjense que tanto proyecto, departamento, empleado y cargos se denominan entidades fuertes. ¿Por qué? Porque tienen una clave primaria propia que los identifica. En cambio, horas tienen existencia o existe, y se llama por eso entidad débil, a partir de la existencia del empleado y de la existencia del proyecto. Si empleado o proyecto no existieran, no podría existir horas. ¿Se entiende? Entonces, entre empleado y hora no hay ningún vínculo, y entre proyecto y hora no hay ningún vínculo. Por más que yo vea esa flechita, o cuando yo lo implemente en una base de datos, también voy a ver una flechita o una línea que los vincula. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta que quieran? Si no, seguimos avanzando. No sé si Julián se entendió. No sé si... O sea, profe, no hay un vínculo, pero sí una relación, o directamente no le llamamos nada. Yo por el hecho que vos decías de cómo funciona en Fox, de que Claro, en Fox te plantea una vos relación entre las una tablas. relación, pero no hay vínculo. Pero es lo mismo, es decir, directamente no, por el motivo que acaban de O explicar. sea, vos lo vas a implementar, seguramente cuando vos lo lleves a Fox, vas a ver esta liñita, y va a decir, y esta liñita va a ser un objeto relation. Pero desde el punto de vista del modelo de datos, no hay ningún vínculo. Perfecto, bien. ¿Ah? Bien. Eso lo identificamos porque horas, o sea, para darnos cuenta es porque horas fue creado para relacionar empleado y proyecto. Claro. O sea, esa es la Su clave razón. primaria, digo, ¿por qué es una entidad débil? Porque su clave primaria está formado por las claves primarias de otras dos tablas. En este caso, empleado y proyecto. O sea, fíjense que horas no tiene una clave primaria propia. Una ID de hora, una identificación. Simplemente fíjense que necesito a empleado y a proyecto para poder que estén las dos. ¿Se entiende? Necesito las dos, mejor dicho. Necesito empleado y proyecto para que se pueda existir horas. Si no, no podría existir. ¿Listo? Pregunten si quieren preguntar algo. Si no, seguimos, vamos avanzando. De cualquier manera lo tienen que asimilar. A lo mejor dentro de 15 días, porque la semana que viene no tenemos clase, bueno, vuelven a preguntar, pregunten. Nosotros vimos las tablas, después a las tablas las convertimos en relaciones y vimos el modelo relacional, y ahora justamente tenemos que llegar a bases de datos relacionales. Pues cuando nos volvamos a ver, vamos a empezar a ver ya bases de datos, pero ese modelo, este modelo que está acá arriba, nosotros lo tenemos que llevar a la computadora, a esto. Porque lo que tenemos que crear es esto. No, esto que ustedes ven acá, esto, es una relación, una relación, una relación, una relación, una relación. Este es el modelo relacional. Ese modelo relacional es el esquema de una base de datos relacional. O sea, yo esto lo tengo en la hoja, lo tengo que llevar a la computadora. ¿Cómo lo llevo? Creando una base de datos relacional. Porque ¿qué tengo en la hoja? Un modelo relacional. Entonces, ¿qué quiero implementar? Un modelo relacional. ¿Qué necesito? Una base de datos relacional. Por lo tanto, ya vimos que era una tabla, ya vimos que era una relación, ya vimos lo que es un modelo relacional. Ahora lo que tenemos que ver es qué es una base de datos relacional. Ahora sí podemos definir de forma formal que la base de datos, al igual que las relaciones, al igual que las tablas también, están formadas por dos partes, un esquema y un estado. El esquema
de la base de datos y el estado de la base de datos. ¿Qué es el esquema? ¿Qué significa esto que está acá matemáticamente? ¿Qué dice? El esquema de una base de datos relacional S está formado por un conjunto de esquemas de relaciones S. ¿Y qué tengo acá? Un conjunto de relaciones. Si R nos remontamos al principio del apunte, vayan, lo tienen impreso, vayan, miren. ¿Cómo identificábamos el esquema de una relación? Con R. Entonces, ¿qué tengo acá? Un conjunto de relaciones. Y el conjunto de restricciones. Porque yo acá arriba, esto que tengo en la hoja, esto que yo tengo acá en la hoja, en fin, eso que tengo acá en la hoja, no, esto, este es el modelo relacional. Todo esto. Tengo solamente relaciones, o sea, yo tengo solamente departamento, tengo la relación proyecto, un montón de se identifica el departamento que no se puede duplicar, estoy representando el vínculo de proyectos con departamentos, estoy diciendo cuántos vínculos tiene proyectos entre departamentos, estoy diciendo si puedo asumir o no valores nulos, o sea, miren toda la semántica que está atrás cuando uno comprende qué dice esto, ¿no? Que es toda esa semántica que estaba en la narrativa. Entonces, no es nada más el esquema del conjunto de relaciones, es el conjunto de relaciones y las restricciones que tengo que implementar. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué es el esquema? El esquema serían las cabeceras de cada una de esas relaciones que tenemos ahí. La cabecera de departamento, la cabecera de empleado, la cabecera de proyecto. ¿Y qué tengo en la cabecera? Solamente el nombre y los atributos, no. Las características de cada atributo serían las restricciones. Pero después teníamos un conjunto de tuplas. Cargamos algunos empleados, cargamos algunos departamentos. ¿Qué es eso? El estado de la base de datos. Entonces, el estado de la base de datos. ¿Por qué está formado? Esto, ¿qué era? Así en minúscula R representamos el estado de una relación. Tengo el conjunto de estados de las relaciones. Este representa el estado de la relación 1, el estado de la relación 2. ¿Y qué era el estado de una relación? El conjunto de tuplas. Y en cada tupla el conjunto de valores que tenía. Donde cada una de esas tuplas con cada uno de esos valores asociados a cada atributo satisfacen todas las restricciones especificadas en el modelo. Porque si yo quería agregar un empleado con el legajo que ya existía, obviamente no, señor, no puede, es clave principal. Por ejemplo, ¿no? Como restricción. Entonces, ese modelo, nosotros es muy importante que de acá a 15 días, ya que la semana que viene no tienen clase que ustedes, no aprenda, esto de memoria no lo puedo aprender, o sea, yo tengo que ser capaz de leer ese modelo y de escribir una narrativa, porque ahí tengo los objetos, los vínculos y toda la semántica que está detrás, que es todas las restricciones que hacen al comportamiento de ese proceso de negocio que estoy modelando, no a otro, a ese. Entonces, una vez que tengo definido este esquema y que le cargo datos, que hago una carga inicial, tendré el estado inicial. Ahora después, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí guardadito? No, lo opero. Entonces, puedo crear un nuevo departamento, puedo agregar un nuevo empleado, puedo agregar un nuevo proyecto. ¿Qué tengo que realizar? Operaciones sobre esa base de datos. Simplemente puedo consultar, que es lo que vamos a aprender después en 15 días, operadores de alta hora relacional que nos permiten consultar el estado de la base de datos. Pero ahora vamos a ver esto, operaciones de actualización. ¿Se acuerdan los famosos ABM? Si yo quiero insertar un nuevo empleado, ¿qué es? Agregar una tupla en una tabla. Si quiero modificar la dirección porque se mudó, ir y modificar el valor
de ese empleado en el atributo que quiero modificar. Y si lo quiero eliminar, porque se jubila, lo elimino. Esas son las operaciones de actualización. Que ya vimos, ustedes también en Fox pueden hacer operaciones de actualización de manera independiente con los comandos de Fox en tablas libres. Pero ahora no, ahora yo tengo un modelo. Tengo objetos, vínculos y restricciones que tengo que hacer cumplir. Objetos, vínculos y restricciones que tengo que hacer cumplir. ¿Se entiende? Entonces tenemos la operación de insertar. ¿Esto lo querés explicar vos, Javier, que yo tengo que contestar un mail? Me lo dejé de compartir, comparto yo porque si no, no puedo mover. Yo Dale, genial. Sí, porque justo viste que te dije que me iban a llamar. Dale. Ahí te dejo para que lo expliques vos. Avisen si se ve. Se ve, profe. Sí. Bueno. Básicamente lo que me dice acá es qué es lo que tiene que controlar el gestor de base de datos cada vez que hago una alta, una baja, una modificación. Tomen insertar y eliminar y modificar como alta, baja y modificación. Entonces, ¿qué puede pasar cuando doy de alta un registro? Yo supónganse que quiero ir a empleados, vuelvo para arriba, y quiero dar de alta un empleado. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quiero dar de alta un octavo empleado. ¿Qué es lo que se tiene que validar en forma automática con el gestor? Y primero que yo en el campo leajo no ponga ninguno de los valores que ya están acá. O sea, tiene que ser el nuevo valor de leajo, la nueva tupla que voy a dar de alta, tiene que ser un valor distinto. No tiene que estar en ninguno de todos estos. ¿Qué otra cosa más tiene que verificar? Que yo no ponga valor nulo, no puedo dejar un valor nulo acá. Si quiero dar de alta a un nuevo empleado, en el leajo no le puedo dejar el valor nulo. ¿Y qué otra cosa más tengo que validar? Si la tabla, en este caso empleado, no tiene clave externa, ya está, listo. O sea, tengo que verificar la restricción de clave y la de integridad de entidades. Ahora, esta tabla tiene una clave externa que es número de departamento. ¿Qué otra cosa tiene que validar en forma automática? Y la clave externa, o sea que el valor que yo ingrese en el campo que es clave externa exista como valor en la clave primaria de la tabla a la que hace referencia, en este caso departamento. Es decir, tengo que validar que el valor del número de departamento que yo voy a poner acá tiene que ser 1, 4, 5, 7 u 8. O bien valor nulo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces eso es lo que me dice. No me agrega mucho toda esta parte, sino simplemente lo que me dice es, y me da ejemplos de si la inserción o el alta viola o no alguna de las restricciones. Bueno, el gestor se tiene que encargar de no permitir eso. Si ustedes definen correctamente los índices, cuando quieren ingresar un valor duplicado de clave primaria, le va a dar un error, no se lo va a dejar agregar. Ni tampoco le va a dejar poner valor nulo, si lo definieron correctamente. ¿Estamos hasta ahí? Pregunto porque tengo la conexión inestable y se me corta de vez en cuando. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto, profe. Porque si por ahí se me corta es porque tengo inestable y se me puede cortar un minuto. Le aviso porque vuelve, pero por ahí está un poquito inestable. Bien, la operación de eliminar. Vamos al ejemplo. Yo quiero dar de baja un registro
en la tabla dar de baja a un empleado. Quiero eliminar el empleado este que está acá, el, qué sé yo, el Calero Julia 21.447, lo quiero eliminar. Si yo lo elimino, no tengo ningún inconveniente con la restricción de clave, porque si estoy sacando un legajo, estoy sacando un empleado, es un número que deja de existir, no hay ningún inconveniente. Tampoco hay inconveniente con la integridad de entidades, porque yo lo que elimino es toda la tupla, o sea, todo el registro. Ya deja de existir. Ahora bien, ¿qué pasa con el número de departamentos que está acá? Yo lo elimino y tampoco parecería que hubiera ninguna dificultad, porque lo elimino y bueno, no importa. Hay un empleado menos en el departamento 5. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar con esta tabla? Que sea referenciada por otra. No agarré el mejor ejemplo del 21.447. Vamos a agarrar el primero. Vamos a agarrar el 27.715. Quiero eliminar Botelo Jaime, el primer empleado. Lo quiero eliminar. Bueno, dijimos que con la clave acá no tengo ningún inconveniente. No hay problema que yo tenga un legajo menos, un empleado menos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elimino este registro, ¿qué pasa en la tabla de cargo? En la tabla de cargo hay un registro que dice gerente de ventas, GB, que hace referencia a un registro de la tabla de empleados. ¿Qué pasaría si yo elimino el 27.715? ¿Qué pasaría? ¿Qué estaría violando? Si dejo este registro acá. El 27.715, ¿qué pasaría? Legajo la clave externa y estaría teniendo un valor que no es Claro, tan... no está, o sea, 27.715, che, pará, pero ese ya no está más. Lo di de baja. Entonces, ¿quién es el gerente de ventas? Si le di de baja. Entonces, ¿qué pasa? La restricción que tiene que controlar el software es la de integridad referencial, es la única. Siempre y cuando haya una tabla que haga referencia a los registros de la tabla en la cual yo quiero eliminar un registro. Es decir, la tabla a cargo está haciendo referencia a empleado. ¿Qué pasa si yo quisiera eliminar un registro de la tabla horas? Quiero eliminar este, qué sé yo, marco uno cualquiera. Quiero eliminar este. ¿Hay algún inconveniente? Yo elimino ese registro. Digo, bueno, en vez de no sé cuánto había, 2, 4, 6, 8, 9 registros, me quedo con 8. Lo elimino. No, bueno, en la tabla de proyecto no afecta para nada y en legajo tampoco afecta para nada. Pero, ¿en qué me doy cuenta? Que no hay ninguna tabla que haga referencia a los registros de horas. Entonces yo, la forma de entenderlo lo puedo ver más fácil desde el esquema. Si yo elimino horas, no hay ninguna tabla que haga referencia a horas. En cambio, ¿cuál es el inconveniente de eliminar un empleado? Que hay un registro de cargo que está haciendo referencia a uno de empleado. Y más aún, si borro el empleado hoy de baja, el empleado 27.715, hay registros en horas que tienen el valor 27.715 en el campo legajo. Fíjense ustedes más abajo, mírenlo. ¿Hay? Seguramente sí, ¿o no? Ya volví. ¿Ya volviste? Bueno. Estoy preguntando qué pasa si borro el empleado 27.715 y les pregunto, ¿hay en horas registros o tuplas donde el número de legajo sea 27.715? Sí, profe, hay 2. Hay 2. Entonces, ¿qué pasaría si yo borro eso? Y estas tuplas de horas
quedarían de alguna manera, dicho coloquialmente, huérfanas. O sea, no tendrían a dónde hacer referencia. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Cuando la tabla es referenciada por otra. En este caso del empleado está siendo referenciada por cargo y por horas. Puedo aplicar varias soluciones o tres opciones o tres soluciones. La primera es impedir el borrado, la más simple. Que el software diga, no, mira, hay tuplas de cargo y tuplas de horas que hacen referencia al legajo o al empleado que quiero eliminar y por lo tanto no se puede eliminar. La otra es lo que se llama propagación de borrado o borrado en cascada. Mira, si yo quiero eliminar el legajo 27.715, o mejor dicho, el empleado con legajo 27.715, automáticamente vaya a la tabla horas y elimine de la tabla horas todas las tuplas o todos los registros donde el número, o el legajo, mejor dicho, el legajo sea 27.715, los elimine también. O sea, elimina esos dos registros también. Y vaya a la tabla cargo y elimine los registros donde el legajo sea 27.715, que como un vínculo 1 a 1, a lo sumo puede ser 1. Ahora, esa situación puede resultar peligrosa, porque yo puedo empezar a borrar mucha información. En realidad yo no quiero borrar ni el cargo, ni a lo mejor la cantidad de horas sí, esto sí. Entonces eso también se define dentro del gestor, dentro de todas esas restricciones que voy a imponer el comportamiento que se va a adoptar en caso de yo quiera eliminar un empleado. Fíjense que pasa muy parecido si yo quiero eliminar un departamento. ¿Qué pasa si quiero eliminar el departamento 5? ¿A cuántas tablas afecta? Si yo quiero eliminar el departamento 5. Y fíjense que si elimino este registro de acá, tengo que eliminar 2 proyectos. Todos los empleados que pertenecen al departamento 5, el 27.715, el 10.992 y el 21.447. Y a su vez, como elimino eso, tengo que hacer una propagación en cascada y eliminar toda de la tabla horas todos aquellos registros donde yo tenga empleado 27.715, 10.992, 21.447. Y a su vez eliminar de horas todos aquellos registros donde el proyecto sea 10 o 20. O sea que estoy eliminando un montón de información que no sé si realmente la quiero eliminar. Por eso hay que tener cuidado con el tema de la propagación. Y la otra opción que menciona el apunte es la que se llama nulificar o poner valor nulo, que es, en el caso de yo quiero eliminar, por ejemplo, un empleado, o mejor dicho, quiero eliminar, supónganse, vamos a hacer más fácil, quiero eliminar un departamento. Yo quiero eliminar el departamento 5. Pero en realidad los empleados no los despedí de la empresa, siguen estando en la empresa. Los voy a asignar luego a otro departamento. Bueno, puedo darle la opción, decir, nulificar o colocar valor nulo. Quiero eliminar el departamento 5, bueno, que al empleado 27.715, al 10.992 y al 21.447, en el campo número de departamento, coloque un valor nulo. O sea, acá poner valor nulo, acá poner valor nulo y acá poner valor nulo. Y eso es válido. ¿Por qué? Porque yo dije que ese campo, en este caso número de departamento de empleado, puede aceptar valores nulos. Lo puedo hacer. Ahora, en otra situación, cuando yo dije que no puede tener valor nulo, no lo podría hacer. Puedo hacerlo en ciertas circunstancias. Fíjense el caso más fuerte. Si yo digo que quiero borrar el empleado 27.715, ¿puedo poner valor nulo en estos dos registros que están acá? Es decir, acá reemplazar el 27.715 por nulo. ¿Qué dijimos hace un rato? No, porque es clave primaria. No, porque es parte de la clave primaria. Entonces, esa solución
no la puedo adoptar. ¿Está bien? No podría en ningún momento hacer eso. Entonces eso es lo que le mencioné y le explica acá. El tema de los cuidados que tengo que tener cuando doy de alta y cuando doy de baja. Y cuando modifico, todo eso está explicado acá. Cuando modifico, fíjense, va a depender de cuál es el atributo que quiero modificar. Si yo quiero modificar la fecha de nacimiento de un empleado porque estaba mal cargada, ¿afecta en algo alguna de las restricciones, la de clave, la de integridad de entidades o la de integridad referencial? No, porque ese campo no es ni clave principal ni clave externa. Si quiero cambiar el sueldo de un empleado, ¿lo puedo hacer? También. Ahora bien, si lo que yo quiero hacer es modificar el valor de la clave externa, o sea, a este empleado, el 27.715, lo quiero cambiar de departamento. No quiero que esté más en el departamento 5. ¿A qué departamento lo voy a poder asignar? A alguno de los que ya están cargados en la tabla de departamento. Lo podré cambiar del 5 al 7 o del 5 al 1. Pero no le voy a poder poner un 2. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo. Bien. Y si yo modifico el valor de la clave primaria, y ahora voy a hacer una aclaración sobre eso, en realidad tengo que verificar las tres, porque si yo a este empleado, en vez de 27.715, lo quiero cambiar por 27.716, tengo que verificar que el 27.716 no exista acá. Tengo que verificar además que, bueno, ahí le estoy dando un valor, pero que yo no pueda poner un valor nulo si lo quiero modificar, porque modificarlo puede ser que yo lo quiera cambiar por valor nulo. Pero además, ¿cuál es el mayor inconveniente si quiero cambiar el 27.715 por 27.716? Que tengo el mismo inconveniente que en la baja. O sea, tengo que ir a esta tabla acá, voy a cambiar acá 27.715 por 27.716. Y tengo que ir acá y cambiar 27.715 por 27.716. Es decir, tengo que hacer una modificación en cascada o propagar la modificación. Ahora bien, la pregunta ¿es lógico o es normal que se modifiquen las claves primarias o los valores de clave primaria de la tabla? Y eso casi nunca ocurre. Porque ustedes, fíjense, ustedes tienen el número de legajo y lo tienen durante toda la carrera, no se modifica. El número de documento que le dieron en el registro civil cuando lo fueron a anotar a cada uno de nosotros, nos fueron a anotar en el registro civil, nos dieron un número de documento y ese valor no se modifica nunca. En general, las claves primarias, los valores de clave primaria, no se modifican en ningún momento. O sea, es muy raro modificar. Cuando yo tengo un artículo que tiene un código de barras y que tiene ese código, siempre es el mismo para el mismo artículo. No se modifica. En todo caso, si saco otro tipo de producto, un nuevo artículo con otro código de barras distinto. Entonces se entiende que son operaciones poco comunes que yo modifique la clave primaria. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál era la integridad de entidades? La integridad de entidades es la que te decía que ningún valor de clave primaria puede ser nulo o puede adoptar el valor nulo. Ok. Por eso yo no puedo hacer lo que yo decía antes, decir, bueno, mirá, yo quiero borrar el empleado 27.715 y quiero aplicar el concepto de nulificar. Y no puedo poner acá, en este caso, eso no lo puedo hacer porque no puedo poner valor nulo acá, porque estaría violando integridad de entidades, porque el legajo es parte de la clave primaria. ¿Estamos hasta ahí? ¿Nadie quiere preguntar más nada? Claudia, les comparto un minuto el tema del TP, se los muestro. Dale. 5 minutos, dejo de compartir esto. Seguramente Jorge ya ayer, el día pasado, ayer lunes,
le mostró algo sobre el TP. Bueno, ustedes ya tienen bastante para trabajar sobre el TP. Fíjense que nosotros acá, en lo que se llama presentación, le describe, le da un conjunto de tablas, ya se las damos, fíjense que ya le damos bastante del modelo de datos. Le decimos ya cuáles son todas las entidades que hay en el modelo de datos. Le decimos que es un pequeño sistema para gestionar los alquileres y las reservas de cabañas cuando yo me quiero ir de vacaciones, como hay montones de páginas similares que puede haber, obviamente esto es mucho más reducido y mucho menos ambicioso, como puede ser Booking, Despegar, Trivago, hay un montón de páginas donde ustedes pueden hacer reservas de alojamiento. Acá simplemente lo estamos reduciendo a un conjunto de cabañas en varios complejos, un dueño que tiene varios complejos de cabañas y que quiere generar de alguna manera las reservas que le van haciendo sus clientes. Por ejemplo, se quieren ir ahora para Semana Santa, se quieren ir a tomar unos días, se hace la reserva correspondiente en una cabaña de algún complejo. Bueno, básicamente lo que ustedes tienen que armar con este modelo, y que ya lo pueden hacer, además de que todo esto ya lo pueden hacer, como dijo Jorge, crear un proyecto, importar los datos de las tablas, fíjense que están, pueden estar en formato TXT, CSV, DBF, XLS, fíjense ustedes, tienen que importar y básicamente van a tener de varias tablas, ya le damos con todos los datos cargados para que no tengan que renegar y trabajar con eso, para que haya miles de registros en algunos casos. Bueno, y ustedes en definitiva tienen que construir la base de datos, o sea, a cada una de estas tablas que están puestas acá, le tienen que definir la clave primaria y la clave externa, en base a las reglas de negocio que se mencionan, que están generalmente puestas al final de todo, todas las reglas de negocio. Acá hay se menciona algunas cuestiones, y a partir de esto ustedes tienen que analizar. Y Jorge les marcó esto en rojo, particularmente, justamente, ustedes consulten ya para la próxima clase las dudas que tengan de cuáles son los vínculos que tengo acá, cuál es la clave primaria de cada una de estas tablas. Estas líneas en violeta no están indicando la clave primaria, están dando una referencia, alguna idea de lo que tienen que hacer, pero no quiere decir que están las claves primarias puestas ahí, ni mucho menos. Tienen que pensar ustedes un poquito. Bueno, y sobre todo le hace hincapié en la parte de complejo, servicio y servicio. Si ustedes miran un poco fuerte esto, se van a dar cuenta que algo de lo que estuvimos hablando ahora lo último, cuando vimos los vínculos. Bueno, ya le estoy adelantando un poco todo eso. Pero toda esta primera parte, lo que es el 2A, que el modelo de datos, ya lo pueden hacer perfectamente para la próxima clase. Y algunas cosas, como crear los formularios, algunos formularios muy básicos, cuando tienen que enlazar controles o subordinar, por ejemplo, el complejo y qué servicios tiene el complejo, si tiene pileta, estacionamiento, parrillero, etc. Eso también lo pueden hacer. Eso ya lo pueden ir definiendo, ir construyendo. Ya hay varios ejercicios del trabajo práctico que pueden ir haciendo. Si yo espero al final de todo para empezar a hacer esto, y bueno, ahí es donde surgen los inconvenientes y donde yo no llego con los temas al parcial, no lo puedo estudiar la última semana, ni ponerme a resolver todo el trabajo práctico la última semana, no voy a llegar a hacer todo esto, y ahí es donde surgen los inconvenientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Nadie quiere preguntar nada? Por ahora no, profe, gracias. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, los despido y esperemos dentro de 15 días poder encontrarnos en la facultad. Insisto con el tema de que traten de ir haciendo todo esto.
Sí, encontrarnos virtual, no presencial, por favor, que todo se Sí, cambie. esperemos poder volver a la presencialidad. Puede dejar de compartir, profe. Gracias, Bueno, chicos. Nos vemos. Profe, nos vemos. ¿se podrá hacer alguna consulta de la práctica? Ya, pero consulta dudas en Twitter el lunes, que decime si hay algo muy puntual te lo contesto. ¿Qué duda tenés? No, exactamente. Si yo a una fecha que tengo en una tabla le quiero con un comando sumar días, ¿tengo que pasarlo a cadena de carácter y hacerlo No, con al eso? revés. Si No. vos tenés un campo fecha y le sumás, yo tengo la fecha de hoy, que hoy es 26 de marzo de 2024. Y le sumo Tengo- 2, me da... Y le sumás 2, te va a dar 28 de marzo. Acordate que en la primera clase estuvieron trabajando mucho con el tipo de dato fecha, vieron todas las funciones y todo, y entonces tienen que haber realizado. Fíjate que en uno de los apuntes también está cuando vos tenés las expresiones justamente con el tipo fecha, el operador más te permite sumarle. O sea, el ¿Sí? Si operador vos más tenés la es un fecha y operador le sumás válido 10, para el tipo fecha. va a dar la fecha que corresponde dentro de 10 días. ¿Sí? Bien, bien. Lo mismo que podés, además de sumar, le podés restar también. Si yo le resto 5 días, le pongo una fecha, una variable fecha, le digo menos 5, me va a dar 21 de marzo en vez de 26 de marzo que es hoy. Gracias. De nada, Facundo. Bueno, chicos, nos Nos vemos. vemos